Bueno, seguimos analizando el texto de Foucault, La verdad y las formas jurídicas. Es el título del libro, que contiene 5 conferencias, y nosotros estamos viendo entonces, o seguimos viendo, la primera conferencia, Nietzsche y su crítica del conocimiento. Vamos a ver, vamos a seguir viendo ese texto del libro La verdad y las formas jurídicas. Además vamos a tomar otro filósofo más, Remo Bodey, como un apoyo y una extensión de lo que plantea Foucault, para ver la filosofía de Nietzsche. Vamos a tomar el capítulo 4 de este libro de Remo Bodey, que se llama Destinos personales, la era de la colonización de las conciencias. El capítulo que vamos a tomar es el capítulo 4, que se llama El centro de gravedad de Nietzsche. Y vamos a ver en qué consiste eso. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora de este filósofo alemán del siglo XIX? ¿Cuál es el planteo que hace Michel Foucault en Nietzsche y su crítica del conocimiento? El conocimiento entonces es una invención. El conocimiento como invención, no como origen. El conocimiento como algo inventado en algún periodo de la historia, no como algo preexistente a la historia, preexistente al tiempo. Y el sujeto ya no es el sujeto cartesiano, sino el sujeto como un precario acuerdo de una pluralidad de fuerzas psíquicas, o sea, una pluralidad de fuerzas psíquicas que asedian a la conciencia del sujeto. Entonces el sujeto no es monolítico, unitario, sino que está formado por muchas partes diferentes, partes que no siempre están de acuerdo entre sí. Repasemos una cita de la clase, una cita del texto de Foucault que trabajamos en la clase anterior. Este es, pues, el primer sentido que podemos dar a la idea de que el conocimiento es una invención y no tiene origen. No obstante, puede darse otro sentido a esta afirmación. Aun cuando el conocimiento no está ligado a la naturaleza humana, ni deriva de ella, está emparentado por un derecho de origen con un mundo a conocer. Es decir, dado que el conocimiento no es un elemento de la naturaleza humana, dado que el conocimiento no es algo que la naturaleza humana porte de forma innata, no es una característica constitutiva de la naturaleza humana, dado que no es eso, al menos se podría decir que la estructura del conocimiento es isomorfa, tiene la misma forma que la naturaleza a la cual estudia el conocimiento. Es decir, usando los términos kantianos, las condiciones de la experiencia, las condiciones de experiencia del conocimiento y las condiciones del objeto al que estudia el conocimiento, esas dos cuestiones, condiciones de experiencia y condiciones del objeto, son totalmente heterogéneas. O sea, no hay un isomorfismo entre el conocimiento, entre la estructura del conocimiento y la estructura de la naturaleza. Ambos son diferentes. O sea, no hay una naturalidad entre conocimiento y naturaleza. Y no hay una naturalidad entre naturaleza humana y conocimiento. Son tres cosas diferentes. Entonces, dice Foucault, en relación a Nietzsche, esta es la gran ruptura con lo que había sido una noción tradicional de la filosofía occidental. Por cuanto el mismo Kant fue el primero en manifestar explícitamente que las condiciones de experiencia y el objeto de experiencia eran idénticas. O sea, no hay identidad entre condiciones de experiencia y condiciones del objeto de experiencia. Nietzsche piensa, por el contrario, que hay tanta diferencia entre el conocimiento y el mundo a conocer como existe entre el conocimiento y la naturaleza humana. Tenemos entonces una naturaleza humana, un mundo, y entre ambos algo que se llama conocimiento, no habiendo entre ellos ninguna afinidad, semejanza o incluso lazo de naturaleza. Esta es la perspectiva que
toma Foucault para analizar a Nietzsche y es la propia perspectiva de Foucault en esta obra. Es su propia concepción del conocimiento. Y esta concepción de conocimiento tiene que ver con su propia forma de investigar. Si el conocimiento es una invención, ¿de qué manera surge? ¿Cómo se sigue produciendo? ¿Cuál es el mecanismo de surgimiento del conocimiento? ¿Cómo se inventó y cómo funciona cada vez que se lo produce? Foucault va a plantear ahí, citando a Spinoza, tomando algunas cuestiones de Spinoza que a su vez la toma Nietzsche. El conocimiento es el resultado de una lucha entre los instintos. Él mismo no es un instinto, sino más bien una transacción y estabilización temporaria de tres instintos o pasiones. Estos tres instintos o pasiones son reír, deplorar y detestar. El conocimiento no es natural al hombre, sino que es el resultado de la lucha de tres pasiones o de tres instintos, que es el reír, el deplorar y el detestar. ¿No? Reír, deplorar y odiar. El conocimiento surge de la relación de transacción, enfrentamiento, transacción y posterior estabilización temporaria de esos tres instintos. Entonces, en un libro de Nietzsche que se llama La Galla Ciencia o La Ciencia Jovial, Nietzsche retoma un texto de Spinoza que plantea una oposición entre comprender, por un lado, el acto de comprender, de conocer, por un lado, y reír, deplorar y detestar por el otro. Spinoza decía que para comprender las cosas en su verdadera naturaleza y esencia, debemos acallar este mundo instintivo. Debemos hacer a un lado estas pasiones. Entonces, cuando conocemos, debemos hacer a un lado el reír, el deplorar y el detestar. O sea, no se puede ni reír, ni deplorar, ni odiar al conocer. Ese es el planteo de Spinoza. Lo que dice Nietzsche es exactamente lo contrario, ¿no? Que el conocimiento surge de ese enfrentamiento, surge de ese enfrentamiento entre diferentes instintos. Para Spinoza, luchando contra los propios instintos es que podemos lograr un cierto estado óptimo para comprender y conocer. La actividad intelectual se realizaría por fuera del campo pulsional, por fuera del campo del instintivo, por fuera del campo del cuerpo, por fuera del campo de lo sensorial del cuerpo, de lo material. Si evitamos ese campo, entonces podemos conocer. Es una perspectiva que recuerda a la perspectiva platónica. Entonces, Nietzsche, como decíamos, plantea exactamente lo contrario. Comprender es un acto de lucha entre estas tres pasiones, que no logra una adecuación entre el intelecto y la cosa a investigar. Es decir, de alguna manera, la posición armónica del conocimiento implicaría un acatamiento del dicho latino ad aequatio intellectus et rei, adecuación entre el intelecto y la cosa a investigar. ¿No? Entre el intelecto y la cosa hay armonía, hay isomorfismo. Esto es lo que critica Nietzsche, esto es lo que critica Foucault. En eso, tanto Michel Foucault como Nietzsche están en contra de esa perspectiva. Entonces, comprender es un acto de lucha entre estas tres pasiones, que no logra una armonía con la cosa a conocer, sino todo lo contrario. En vez de lograr una armonía, el acto, o digamos, ¿qué es el conocimiento? Para decirlo en otras palabras, un epifenómeno. Si el fenómeno es la lucha instintiva de reír, deplorar y odiar, el conocimiento es un epifenómeno, un fenómeno salido de ese fenómeno. Nietzsche utiliza esta metáfora. El conocimiento es la chispa del entrechocar de dos espadas.
¿no? La chispa no es del material de esas dos espadas, ¿no? El conocimiento o la chispa del entrechocar de esas dos espadas no es del mismo material que esas dos espadas. Ese entrechocamiento de las espadas tiene un carácter aleatorio, tiene un carácter azaroso, violento. Y de ese carácter nace el conocimiento. Entonces, la lucha de los instintos y el conocimiento que sale de esa lucha implica no una armonía con el objeto a conocer, sino implica una subordinación, un dominio y una destrucción de la cosa investigada, a partir de un equilibrio momentáneo de los instintos. Entonces, el conocimiento implica subordinación, implica dominio, implica lucha, no armonía, ¿no? Todo lo contrario a lo que planteaba Spinoza. Si el acto de conocer es el resultado de una lucha pulsional y un acuerdo precario de los contendientes, o sea, de los contendientes en el sentido de estas fuerzas instintivas, significa también que el sujeto que conoce no es un ente homogéneo y atemporal, ¿no? Si el conocimiento es contrainstintivo, el conocimiento es contrainstintivo porque surge de la lucha de los instintos. No es un instinto el conocimiento. Si el conocimiento fuese un instinto, bueno, entonces volveríamos a la posición anterior. Sería algo natural al hombre, connatural al hombre, y al conocer, digamos, haríamos un acto tan natural como comer o dormir. Es precisamente eso lo que no es el conocimiento para Nietzsche y para Foucault. El conocimiento es algo no natural, emergido de una lucha de instintos. Pero si esto es así, el sujeto que está conociendo no es un sujeto cartesiano, no es un sujeto unitario, homogéneo, atemporal, que puede hacer a un lado la lucha instintiva, puede hacer a un lado todas las sensaciones y las percepciones, que puede hacer a un lado todo lo que Descartes hacía a un lado en meditaciones metafísicas, ¿no? En meditaciones metafísicas, Descartes ponía en duda todo el aparato sensorial, todas las percepciones, ¿no? Y se quedaba solo con su actividad, intelectual. Eso no sería posible acá, porque el conocimiento no saldría de la razón de esa actividad intelectual, sino saldría, o de un método racional con pasos, sino saldría de esa lucha instintiva. Entonces el sujeto no es unitario, no es homogéneo, ni atemporal. De alguna manera Nietzsche invierte la tesis de Parménides. Recuerdan que Parménides planteaba que lo verdadero es lo uno y no lo múltiple, y que lo verdadero tiene que ver con algo suprasensible, con lo racional, y lo no verdadero tiene que ver con los sentidos. Multiplicidad y sensorialidad por un lado, multiplicidad y sentidos por un lado, lo uno y lo racional por otro lado. Esta era la tesis de Parménides. Lo que va a plantear Nietzsche, por ejemplo, en una obra que se llama Fragmentos Póstumos, va a decir todo lo simple, recuerden ahí lo uno de Parménides, todo lo simple es meramente imaginario. No sería verdadero. Lo que es simple, lo que es unitario, el uno no es verdadero. Lo que en cambio es real, lo que es verdadero no es ni uno ni reductible a lo uno. Lo que es verdadero no es uno ni es reductible a lo uno. Está invirtiendo la tesis de Parménides, de alguna manera, aunque no lo menciona Parménides. El universo, el cuerpo, la psiquis, la conciencia humana, para Nietzsche, y no solo para él, hay otros autores en otro campo que hacen un planteo parecido, como Gabriel Tard en el ámbito de la sociología en el siglo XIX, pero vamos con Nietzsche. El universo, el cuerpo, la psiquis y la conciencia humana están compuestas por mónadas interrelacionadas. ¿Qué es una mónada? La mónada es la unidad mínima que conforma precisamente al cuerpo, a la psique y la conciencia humana. Son unidades mínimas
que tienen cierta personalidad, que tienen ciertas características, que tienen autonomía. En las mónadas se ve reflejado el mundo. Es el planteamiento de Leibniz, otro filósofo alemán. Entonces, el universo, el cuerpo, la psique y la conciencia humana están compuestas por mónadas interrelacionadas. La lógica de esta interrelación es de oposición, subordinación, acuerdo y transacción precaria. Digamos, básicamente lo que nos interesa es el campo de la psiquis. Entonces, el sujeto en Nietzsche, la persona que está pensando en Nietzsche, no lo hace desde una estructura unitaria y homogénea. O sea, igual en todos sus aristas. Sino, el sujeto de Nietzsche o el yo de Nietzsche, el yo de la conciencia, está formado por pequeños yoes con personalidades diferentes. Sería como una serie de múltiples personalidades. Entonces, la conciencia humana es el acuerdo precario de esa multiplicidad de personalidades. Ahora vamos a avanzar sobre eso. Ahora vamos a retomar esta idea. En el caso de la conciencia, sería el receptáculo o lugar donde operaría el conocimiento en la versión clásica del mismo. En el receptáculo de la conciencia, Descartes dice cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Entonces, esa conciencia es precaria, es inestable y se va desplazando y se va reconfigurando constantemente. Entonces, en el caso de la conciencia, receptáculo o lugar donde operaría el conocimiento en la versión clásica del mismo, y del cuerpo humano, sus mónadas poseen cierto grado de psiquismo, ¿no? Las mónadas poseen cierto grado de psiquismo. Esas fuerzas psíquicas tienen una autonomía, tienen una vitalidad especial. Serían como múltiples personalidades. Ahora vamos a ampliar esa cuestión. Entonces, Foucault por ahora nos presenta dos formas de conocer. Una de ellas tiene que ver con hacer a un lado las pasiones y el mundo de lo instintivo sensorial. Quien puede hacerlo es el filósofo que se maneja en el cuarto nivel de la alegoría de la línea. ¿No? Pensemos acá en las preguntas del práctico. ¿Cuáles son las preguntas del práctico? Del último práctico. No les leo todo el práctico, pero les leo estas preguntas porque lo que estamos viendo gira en torno a esas preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál sería y qué características tendría la forma de conocimiento concedida a la gente que hay que engañar y sobre la que se debe operar para convencer? En esta forma de conocimiento, ¿tomaría los aportes de Descartes o de Nietzsche? Es decir, si a Platón lo pusieran, ¿no? Frente a un focus group, ¿no? Que es esta técnica cualitativa del marketing político, el marketing comercial en general. Si lo pondrían a Platón, si lo reviviesen, ¿no? Y lo pusieran frente a un focus group, frente a esta técnica, que es para medir la opinión pública, y le pidieran a Platón que convenciera a la opinión pública de que tomar agua contaminada con residuos de la minería es bueno. ¿Cómo se puede convencer a la opinión pública moderna o a la multitud griega de algo tan terrible? ¿Cómo se lo podría convencer? ¿No? Esa era la consigna del trabajo. Entonces, acá debemos preguntarnos qué características tendría la forma de conocimiento concedida a la gente que hay que engañar. O sea, esa gente, la multitud, el animal grande y robusto de Platón, del libro 6 de la República. O la opinión lo que se llama opinión pública en la actualidad. ¿Qué conocimiento tiene esa opinión pública? ¿Qué conocimiento tiene ese animal grande y robusto de Platón? Bueno, hay que averiguar eso. ¿Qué conocimiento tiene? ¿Es un conocimiento más sensorial, instintivo, irracional? ¿O es un conocimiento más con el último nivel de la alegoría de la línea, donde el filósofo hace un lado precisamente los instintos, lo sensorial, para poder conocer? ¿Cuál de las dos? Bien, ¿serían los aportes de Descartes o de Nietzsche? Platón se beneficia con el conocimiento de Descartes, ¿no? Entonces,
bastante comparable al de él mismo, al menos en algunas cosas. Y la tercera pregunta, ¿con qué argumentos utilizaría Platón para deslegitimar a los ecologistas o a cualquier persona que dijera que tomar agua contaminada con residuos de la minería es malo? ¿Cómo la deslegitimaría a esa gente? ¿Qué argumentos utilizaría Platón? Y si esos argumentos, ¿a qué línea de conocimiento, a qué forma de conocimiento se articularía? Bien. Entonces, una de ellas tiene que ver con esta cuestión platónica. Hagamos un repaso. ¿No? Esto es repaso. La alegoría de la línea. La República es la obra de Platón que estudia la estructura del Estado ideal. Un Estado que nunca existió en la historia. Un Estado contrahistórico. La clave de esta estructura, ¿no? de la estructura del Estado ideal, o de la polis ideal, la clave es el isomorfismo, tienen la misma forma el alma, la sociedad y la función social. Bueno, isomorfismo, recuerdo una definición del diccionario, igual forma. Aludimos a esta cuestión con el término isomorfismo, aludiría a, digamos, si yo digo que dos objetos o tres objetos son isomorfos, estoy planteando que los tres tienen la misma estructura, que los tres tienen la misma forma, ¿no? En ese sentido lo usamos. Esto también es un repaso. Entonces tenemos en ese isomorfismo de la polis, tenemos tres estamentos sociales: los filósofos, los guerreros y los que trabajan, tres partes del alma, y tres tipos de alma individuo, ¿no? Según predomine una u otra parte del alma, tendremos tres ubicaciones psicosociales diferentes, ¿no? Tres tipos de individuos, tres psiques de individuos diferentes. Esta es la alegoría de la línea. Esta es la clasificación del conocimiento de Platón. Entonces, los campesinos, en los que primen el tipo de conocimiento, el tipo de apetencia del alma que tiene que ver con lo sensorial, se van a manejar en el mundo de las conjeturas y el mundo de las creencias, ¿no? Entonces, ahí hay dos niveles. El mundo de las sombras, y es el mundo de la conjetura. Uno puede conjeturar cuando ve sombras, porque no está seguro del objeto que se esconde detrás del reflejo de la sombra. Y del otro lado, la creencia en objetos visibles, ¿no? Este es el mundo de lo sensorial, con sombras o viendo directamente a los objetos, pero es el mundo de lo sensorial, el mundo de los sentidos. Entonces, en ese mundo, ese tipo de conocimiento, precario y totalmente inexacto según Platón, tenemos al tercer estado, ¿no? Campesinos, artesanos, comerciantes, ¿no? El tercer estado en realidad es un concepto de la época del antiguo régimen y luego de la Revolución Francesa, ¿no? Los distintos estamentos sociales. Ese término no se usaba en la Grecia antigua. Y en el conocimiento verdadero para Platón tenemos en la primera los guardianes, que sería el conocimiento hipotético deductivo o pensamiento discursivo, ¿no? Sería el conocimiento matemático geométrico. Y después tenemos la idea del bien, la captación de los principios no hipotéticos por la dialéctica. Entonces, cada estamento social tiene una diferente función social según que predomine una u otra parte del alma. O sea, la parte apetitiva, los campesinos, la parte del coraje y de la violencia, los guardianes, y la parte de la razón, ¿no? Los filósofos. Foucault nos presenta entonces dos formas de conocer. Una tiene que ver con el cuarto nivel de la alegoría de la línea, ¿no? Quien puede hacerlo es el filósofo que se maneja en el cuarto nivel de la alegoría de la línea. La otra forma de conocimiento
revaloriza lo que el Platón de la República desprecia, es el conocimiento de los sentidos. En esta forma de conocimiento, que es la de Nietzsche y es la trabajada por Foucault, en esa forma de conocimiento es inestable el sujeto que conoce. Y son inestables las fuerzas psíquicas que se disputan el dominio del yo. Vamos nuevamente al concepto de mónada, del griego monos, unidad. Mónada es un término filosófico que sirve para expresar la unidad indivisible más simple. Unidad indivisible más simple. Sería como un equivalente del átomo. En la filosofía griega, el término mónada es empleado como uno de los principios del ser. En la filosofía moderna, el término desempeña un papel importantísimo en el sistema de Leibniz. Según las mónadas son la base de todo lo existente, constituyendo sustancias espirituales autónomas dotadas de automovimiento. Estas son sustancias espirituales, que son autónomas y dotadas de un movimiento propio. Su conexión mutua constituye la armonía divina preestablecida. Es la teoría de Leibniz. Pero no tiene nada de divino el concepto en Nietzsche, que es lo que nos interesa aquí. Leibniz es un filósofo anterior a Nietzsche, del siglo anterior. Nietzsche toma el concepto de mónada de diferente manera. Entonces, va a decir Nietzsche, las citas de Nietzsche son extraídas de este libro de Remo Bodei. La conciencia puede poseer su aspecto de unidad solo porque, o sea, la conciencia puede parecer una conciencia cartesiana solo porque permanece protegida y separada de infinita variedad de vicisitudes de otras muchas conciencias. Y, como conciencia de rango superior, como pluralidad y aristocracia dominante, solo tiene que ver con la elección de experiencias, por lo general, solo experiencias simplificadas, vueltas características e inteligibles y por lo tanto falseadas, para que el intelecto continúe por su parte en este simplificar y volver característico, y por lo tanto falsear, preparando lo que se llama comúnmente una voluntad. Dicho de otra manera, la conciencia está compuesta por diferentes mónadas, ¿no? Diferentes fragmentos indivisibles. Estos fragmentos indivisibles son fuerzas psíquicas, no átomos, como el ejemplo de Epicuro, sino fuerzas psíquicas. Estas fuerzas psíquicas indivisibles tienen cada una autonomía, una personalidad propia. Es decir, es como si el yo que se asienta en la conciencia, el yo que se asienta en ese receptáculo llamado conciencia, ese yo está formado por numerosos yoes con personalidad diferente. La conciencia tiene su aspecto de unidad porque esos yoes se enfrentan como los instintos de Spinoza, como los instintos descritos por Nietzsche y por Foucault. Se enfrentan entre sí, luego hacen un acuerdo precario, y entonces algunos de esos yoes son una aristocracia que gobierna al resto, ¿no? Entonces, y ese gobierno es precario porque en algún momento van a tomar el poder los yoes que son subordinados por esa aristocracia. Entonces, la aristocracia que maneja la conciencia, cambia constantemente. O sea, un individuo a lo largo de su vida va pasando por distintas fases de personalidad. Más o menos es lo que plantea Nietzsche. Entonces, no hay algo así como un sujeto alejado de los instintos, alejado de los sentimientos, del aparato sensorial, que puede razonar en un lugar de neutralidad. Eso no es posible según el planteamiento de Nietzsche. Y esa aristocracia que gobierna, esa aristocracia de fuerzas psíquicas que gobierna a la conciencia, para poder gobernar, simplifica lo que siente, simplifica la experiencia.
Entonces, el yo consciente es, en palabras de Nietzsche, una pluralidad de fuerzas de tipo personal de las que una y otra vez salen al escenario como un ego y ven a las otras como un sujeto ve un mundo externo rico de influjos y de determinaciones. El sujeto está ora en un punto, ora en el otro. El sujeto es conformado por un acuerdo de fuerzas psíquicas. Cuando ese acuerdo se rompe, se forman otra aristocracia de fuerzas psíquicas y el sujeto va oscilando de uno a otro lado. Si esto es así, si el sujeto, digamos, si el cogito no es dueño de sí mismo, sino que es habitado por diversas fuerzas psíquicas, va a decir Nietzsche en los fragmentos póstumos, se va a invertir la posición de Descartes. ¿Qué dice Descartes? Cuando dice yo pienso, el yo es condición y pienso es un predicado y condicionado a yo. Es decir, solo se puede pensar si hay un yo. El yo es la causa, el yo es la condición de pensar. Ego, cogito, ergo sum. Es decir, el yo es la causa y la condición de pensar. Si no hay un yo, si no hay una conciencia, no hay pensamiento. Este es el planteamiento de Descartes, que Nietzsche va a invertir. El planteo de Nietzsche es, pienso es la condición y yo lo condicionado. Es decir, el pensar es la condición del yo. El pensar es la causa y el yo es el efecto. Es exactamente lo contrario. ¿Qué está surgiendo aquí? ¿Qué es lo que está sugiriendo Nietzsche aquí? Bueno, es la noción de inconsciente, que es la que va a trabajar Freud algunas décadas después de Nietzsche, ¿no? Lo que va a plantear Freud es que hay un pensamiento no consciente. Hay un pensamiento que piensa la conciencia, hay un pensamiento que piensa el sujeto, hay un pensamiento incontrolado. Entonces, Nietzsche acá está planteando, de alguna manera, el mismo planteo que hará Freud tiempo después. Bien, esto es todo por hoy. La idea es entonces analizar estas dos formas de conocimiento, ¿no? Una forma de conocimiento tiene que ver con la forma de conocimiento que podemos rastrear desde Platón, desde la alegoría de la línea. Esa forma de conocimiento hace un lado lo instintivo, hace un lado lo sensorial. El sujeto cartesiano, que ustedes vieron en Meditaciones Metafísicas, hace un lado también lo sensorial, hace un lado el mundo que nos llega por los sentidos. Y necesita, para conocer las cosas, partir de algo indubitable. Algo indubitable es la existencia del sujeto porque está pensando. Esa es una forma de conocimiento. La otra forma de conocimiento es la forma de conocimiento que también está implícita en Platón, porque Platón la desvaloriza. Pero lo que pasa es que Nietzsche va a plantear que esa es la forma de conocimiento real, la forma de conocimiento verdadera. La forma de conocimiento, el conocimiento como lucha contrainstintiva, el conocimiento como epifenómeno de relaciones de poder instintivas o de fuerzas psíquicas, ese conocimiento es el verdadero, el conocimiento que es histórico, que es inventado y que es contrainstintivo, que es un arma para subordinar. Entonces, lo que Platón despreciaba, Nietzsche lo revaloriza y Foucault también. Bueno, estas dos formas de conocimiento son las dos formas de conocimiento en las que tienen que pensar en el trabajo práctico, ¿no? Cómo Platón, Platón que adquirió vida nuevamente, cómo se va a manejar con estas dos formas de conocimiento. Bueno, esto es todo por hoy.